Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conocemos y conversamos con las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica y el Caribe. Hoy vamos a conversar con una flamante representante del Ecuador, quien ha sido elemento clave en el avance de la transición energética de ese país y con quien además vamos a poder conversar sobre recurso hídrico, que es un elemento fundamental sin duda para este proceso de cambio y los impactos que está teniendo también el cambio climático para este recurso tan elemental, no solo para la industria, sino también para cada uno de nosotros. Enid Carrión es quien nos acompaña esta jornada, ex viceministra de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador y que actualmente se desempeña como consultora energética y docente internacional. Para contarles un poquito de ella antes de partir, ingeniera eléctrica de profesión. ¿Cuántas ingenieras nos faltan? Vamos con más ENITS. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector eléctrico, desempeñando funciones, entre otras, ¿no?, en la Corporación Eléctrica del Ecuador y en el Ministerio de Energía y Minas, donde fue asesora técnica, subsecretaria de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica y, por supuesto, como ya les decíamos, viceministra de Electricidad y Energía Renovable. Tiene varios pergaminos, maestrías, diplomas, pero hoy está realizando su doctorado con un tema de investigación que es muy potente, que también vamos a conocer hoy, que es producción de hidrógeno a través del uso de agua de formación petrolera. Pero antes de ir con ella, ya las dejé todos muy interesados y interesadas sin duda en conocerla, tenemos que saludar a Umifun, que nos está apoyando este año para poder llevar adelante nuestro Girl Power, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women, que también nos apoyan con su patrocinio. Y por supuesto que nos sigan, estamos en LinkedIn como agencia-Pollux, perdón, me confundí, mente. Estamos en Instagram como agencia-Pollux, en LinkedIn como agencia Pollux, en YouTube también como agencia-Pollux y por supuesto en Spotify nos pueden encontrar como Girl Power Mujeres de la transición energética y la acción climática. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con ella, Enid. Qué gusto y qué honor que nos acompañes esta jornada en Girl Power. ¿Cómo estás tú? Pues mi querida Fernanda, primero agradecerte por la oportunidad de compartir micrófono contigo. Yo feliz de poder participar en este programa tuyo en donde yo creo que se visibiliza una parte de las mujeres que estamos en este medio energético, en este medio que va dando unos pasos importantes en periodos y en tiempos de transición. Así que yo feliz, mi querida Fernanda, y agradecida por la oportunidad de participar esta tarde. Oye, yo honradísima, Enid, si en verdad yo acá he tenido mujeres tremendas, todas son tremendas, pero como te comentaba cuando conversamos la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con una Girl Power de Ecuador. Y eso nos abre la posibilidad de poder conocer también a través tuyo cómo va este proceso de cambio que, como decíamos, lo viviste de tan cerca. Y partamos de inmediato porque no te vas a dar cuenta cómo el tiempo vuela. Pero me mencionabas que Ecuador tiene una matriz hidrotérmica principalmente, pero que han tenido varias dificultades en términos de suministro, principalmente por este comportamiento estacional, cuando hablábamos del recurso hídrico y cómo el cambio climático particularmente también ha impactado. Creo que han tenido varios apagones por lo que tú me comentabas y ahí sería súper interesante saber ¿cómo ustedes están enfrentando como país este desafío que, como decíamos, se ve intensificado cada vez más también por el cambio climático? Así es. Mira, mi querida Fernanda, Ecuador tiene una matriz hidrotérmica justamente. El recurso hídrico nace de dos vertientes, la vertiente del Amazonas, que es la de mayor caudal, la vertiente del Pacífico, que es tal vez de menor caudal, en donde están instaladas unas pequeñas centrales de generación hidroeléctrica. Pero de toda la capacidad instalada para producir energía en el país, aproximadamente el 80% depende del recurso hídrico. Entonces, cuando tenemos un inconveniente, cuando existe un cambio
en la disponibilidad del recurso hídrico, sea por lluvias excesivas que han cambiado la calidad del agua o por sequías extremas, es difícil que esa capacidad instalada de centrales hidroeléctricas puedan ingresar a operar al 100%. Entonces, el resto de la matriz es una matriz térmica. Tenemos centrales térmicas. El problema de las centrales térmicas en el Ecuador es que ya tienen unos 40, 45 años de vida útil y por lo tanto ya están en un periodo de obsolescencia. Sí, son centrales añejas. Exactamente. Entonces, claro, en el momento en el que yo tengo una sequía coincidente en la cuenca del Amazonas y en la cuenca del Pacífico y quiero poner a funcionar las centrales térmicas, lastimosamente las centrales térmicas no cuentan con unas disponibilidades que garanticen el suministro de energía. Eso y pasó, ahí viene un apagón. Exactamente. Eso pasó el año anterior, hablamos ya del 2024, en donde tuvimos un racionamiento de energía de unas 10, 12, 14 horas en diferentes ciudades del país, lo cual provocó afectación muy fuerte desde el día a día, ¿no es cierto?, la misma actividad productiva del país, la actividad académica, la salud. Hablábamos en algún momento de los electrodependientes, áreas críticas, ¿no es cierto?, como las zonas de terapia intensiva, de hemodiálisis, respiradores artificiales que por supuesto necesitan un suministro continuo de energía. Y claro, el país nunca estuvo preparado porque no se veía, a pesar de que técnicamente lo advertíamos en varias oportunidades, en algún momento la gente tenía una tranquilidad no fundamentada de que teníamos energía para exportar. Entonces, agua de sobra. ¿Qué pasa? Si hay hartísima agua, no pasa nada, pero en realidad sí pasó. Y claro, el recurso hídrico en el Ecuador es un recurso natural predominante. El Ecuador es el país que tiene la mayor cantidad de recurso hídrico por kilómetro cuadrado en el mundo. Entonces, mira, no sabía eso. Claro, entonces cuando hicieron la planificación energética del país, dijeron, miren, en nuestra planificación va a ir hacia el recurso hídrico, pues lo hicieron muy bien. El problema es que no se diversificó la matriz y como que apostamos toda nuestra generación a la hidro. Pero ¿qué pasa hoy? Tenemos efecto del cambio climático, tenemos unas sequías muy fuertes, extremas, o tenemos lluvias tan intensas que las centrales de generación hidroeléctrica también tienen que salir de sincronismo porque el agua no tiene la calidad como para poder operar. Entonces, el país hoy tiene una franca falencia en su sistema eléctrico debido a que somos altamente vulnerables por el comportamiento hídrico a nivel mundial y obviamente en la región. Edith, tú mencionabas dos cosas que me resuenan cuando me cuentas esto en términos de planificación. Por un lado, que no tenían o no planificaron, no proyectaron una diversificación de su matriz, que claro, no había una necesidad o no se sentía una necesidad, que pasa mucho con todo lo que rodea el cambio climático, hasta que no lo sentimos, no sentimos los efectos, como que no nos damos cuenta o tratamos de hacer como que no existe. Esto es lo que pasa. Entonces, la pregunta natural que se me viene a la cabeza, y también pensando en el proceso de transición energética que vive la región en general, es cómo se han ido integrando, o si ahora ya con esta problemática se han visualizado, proyectado mayor integración de centrales renovables, eólica, solar. Entiendo que habían apostado, por lo que tú me comentaste en nuestra conversa anterior, a la generación distribuida. ¿Cómo están ahora quizá integrándose estas tecnologías renovables? Y el segundo punto que lo pasamos para después, para reforzar, es que la palabra interconexión se viene inmediato en la cabeza cuando uno piensa en lo que le sobra a uno y le falta al otro también. Pero partamos por la integración renovable para no marearte con tanta pregunta. Claro que sí, mi querida Fernanda. Mira, el Ecuador es un país rico en recursos naturales. Tenemos sol, agua, viento, geotermia, hidro, tenemos todo, biomasa, tenemos muchos recursos naturales que pueden ser aprovechados para la producción de energía eléctrica. No veía el Ecuador la necesidad porque, como te digo, teníamos como una extraña calma que no la logro entender, como que no pasa nada, tenemos energía de sobra. Pero esa energía de sobra, año a año, fue siendo más pequeña. Ese colchoncito que había de generación disponible era más pequeño,
porque si no se va incorporando nueva generación año a año a la matriz energética, la demanda va creciendo. La demanda va creciendo año a año. Entonces, la demanda del país crece al orden del 4.2, 4.6%. Okay. Y claro, existe crecimiento demográfico, hubo un repunte de actividad post pandemia, nuevamente la industria, comenzamos a ver cargas energointensivas, la electromovilidad y claro, una sociedad hoy por hoy automatizada. Quieres todas las horas, refrigeradora, licuadora, secadora, más vehículo eléctrico, quieres todo domótica, inmótica, todo eléctrico. Entonces, ante esa fuerte demanda de energía, cada día ese excedente que en algún momento tuvimos de energía fue haciéndose más pequeño hasta llegar al punto en el que hoy estamos. Y esa extraña pasividad o calma provocó que no se diversifique la matriz. Entonces tenemos una central pequeñita, muy pequeñita, eólica desde hace 12 años, una central eólica luego un poquito más grande de 50 megas que es Minas de Huascachaca, que entró hace 2 años y nada más. Entonces tenemos en Ecuador continental 66.5 megavatios de 7.000 instalados. Wow. Entonces la proporción es muy pequeña. Muy bajita. Y si vemos solares, las solares hay creo que unas 30 centrales solares de 1 mega. Entonces son todas tenemos pequeñas. 35 megavatios instalados. Y claro, hace poco que el gobierno pues empezó a ver la necesidad de que no solo sea el Estado el que motive la construcción de centrales de generación, sino que también la empresa privada pueda comenzar a interactuar en su figura de prosumidor. Entonces yo ahora puedo tener mi producción de energía, tener un autoconsumo, pero también puedo inyectarla a la red cuando tengo un excedente. Y en esa figura bidireccional de prosumidor, pues se han ampliado, se han abierto el marco regulatorio, dando esa oportunidad, porque antes era muy restringido, pero ante el escenario de no tener energía, que es el kilovatio hora más caro, yo creo que el país entendió que se vieron como en la urgencia. Hay que abrir la puerta y hay que estimular y hay que generar incentivos y están en eso. Entonces, en ese escenario de urgencia, de emergencia, mi querida Fernanda, se abrió un marco regulatorio que no es perfecto, que es perfectible, por supuesto, pero que ya da esas opciones, ¿no? Que la empresa privada construye su propia central, se genera energía para ellos y si tiene excedentes los venda, o también yo puedo tener un nuevo negocio y quiero empezar a trabajar con generación distribuida y por lo tanto me instalo una central de generación distribuida para venderle energía al Estado o para vender en contrato bilateral con una empresa privada y se comenzaron a establecer nuevos modelos de gestión dentro del sector eléctrico, que ya da una oportunidad al sector privado a que venga, haga ingeniería, construya, opera, mantenga centrales de generación de grande, pequeña y mediana escala dentro del país. Y obviamente están atrayendo las empresas como esperarían, porque entiendo que, como tú bien dices, y tú mencionabas, la demanda aumenta, pero todavía les falta oferta. Y eso de alguna forma, con lo que te entiendo entre líneas, faltaría un poquito más de estimulación o de prender las alertas de las empresas y decir, oye, vengan a Ecuador también a desarrollar renovables, que le estamos abriendo todas las oportunidades o tenemos una regulación habilitante para que ustedes puedan venir a construir. ¿Eso tú crees que va bien o todavía nos falta un poquito en Ecuador para llamar la atención de las compañías privadas? Yo creo que falta aún algunos pasitos, porque cuando uno ve la figura de la empresa privada, ¿qué es lo que necesitan ellos? Primero, una seguridad jurídica. Mira, ¿cuál es ese ecosistema legal en el que tú me garantizas que esta concesión, que este permiso de operación lo voy a tener por 25, por 30, por 50 años? ¿Cómo están las normas, la ley, la regulación para que eso se dé? Y luego el repago. ¿Cómo me van a repagar? Si yo le vendo al Estado, ¿me repagan a través de qué instrumento financiero? ¿Un fideicomiso? ¿Una garantía de pago? ¿Una garantía de flujo? ¿Cuáles son esos elementos financieros que me van a garantizar un retorno de mi inversión y, por supuesto, una rentabilidad dentro de un proceso de razonabilidad?
Y si es que yo voy al sector privado, yo ya puedo ir interactuando con un contrato bilateral en condiciones pactadas entre privados, que yo creo que ahí es mucho más fácil ponerse de acuerdo porque yo tengo la energía, tú tienes la necesidad, pactemos un precio adecuado para ese negocio. Entonces yo creo que nos falta, hemos dado pasos importantes, pero el Ecuador aún tiene que afinar mucho este espacio de interacción con el sector privado, en donde el privado diga, bueno, es un país que me ofrece un ecosistema completo, una seguridad jurídica, que me ofrece instrumentos financieros de pago, que también me garantiza qué pasa después si yo termino de forma unilateral el contrato, qué pasa si mañana cambia el gobierno y tiene otra línea, otra visión. Me van a compensar, cuáles son esas cláusulas de compensación ante una terminación anticipada por culpa del Estado, por culpa del concedente, por mutuo acuerdo, por fuerza mayor. Y claro, el comenzar a trabajar en esas condiciones contractuales al país aún le cuesta, porque tuvimos una escuela muy fuerte de que la inversión en infraestructura eléctrica sea solo con recursos del sector público. Entonces, claro, cuando uno comienza a hablar este tipo de garantías, de terminación anticipada, de que es una estructura que tienes que rearmar casi de cero. Están acostumbrados a una cosa, con una tecnología casi, básicamente, con hidroelectricidad de la mano, y ahora se les abre una multiplicidad de tecnologías, actores, formas de hacer las cosas. Entonces se entiende también el por qué puede tomar más tiempo, o todavía quizás no cuentan con esa regulación tan certera, porque está en un proceso de cambio muy radical. Sí, es como una reingeniería del sector público como tal, y también delimitar hasta dónde llega el Estado, ¿no? El Estado da la visión, el objetivo, la meta, hasta dónde intervengo como Estado y hasta dónde aperturo el mercado para que sea el propio mercado el que se autorregule. Entonces yo creo que la necesidad del país la vivió. Este es un momento en donde el país, los ciudadanos, el Estado, todos hemos vivido, ¿no es cierto? Hemos sentido en carne propia el no tener energía para todo, no había energía para absolutamente nada, ni para que funcionen los servicios básicos. Muchas de las plantas de agua tuvieron que parar. No Pienso en los hospitales, escuelas, todo eso que es tan importante también para calidad de vida, para desarrollo. La seguridad en las noches, sin suministro de energía en las calles, inseguros. El Estado tuvo que declarar toques de queda o restricción en cuanto a capacidad de asocio, de reunión. Y obviamente que todos estén en sus casas por temas de seguridad. Entonces yo creo que hemos comprendido la necesidad. Hoy el Estado está tratando de incorporar nueva generación rápida, paquetizada, térmica, pero es una reacción emergente. Sin embargo, ya en una visión a largo plazo son necesarias comenzar a cumplir un plan maestro, comenzar a incorporar todas las tecnologías. Si quiero más hidro, perfecto, señores, vamos con más hidro. Si quiero solares a gran escala, vamos con solares. Quiero eólicas, vamos. Quiero energía que me dé firmeza, vamos con gas natural. Además, ¿qué tan rápido? O sea, guardando las proporciones, no es que sea de un día para otro, pero desarrollar una central solar, por ejemplo, es muchísimo más rápido que un embalse, ¿no? O una termoeléctrica. Entonces, al final igual es un elemento que viene a apoyar de forma acelerada, teniendo, como bien dices tú, las certezas de las compañías para poder motivarlos y estimularlos a que se dirijan a Ecuador para poder hacerle peso a esta situación y estas diferencias estacionales también del agua. Y ahí quiero pasar al otro punto que te había mencionado, muy cortito, porque nos quedan 15 minutos, un poquito menos, y no quiero dejar de hablar de tu proyecto de tesis porque me parece que es súper interesante también para compartir hoy. Pero mencionábamos interconexión, que claro, tú dices, a nosotros nos falta oferta. Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos sobreoferta y la demanda no aumenta. Entonces, nosotros no tenemos muchísimo sol, menos agua, menos hidro. Entonces, claro, como que naturalmente uno pensaría, porque hemos conversado acá con Girl Power de Colombia, de Perú, y todos tenemos, de Panamá, todos tenemos como escenarios similares, pero en distintas épocas del año. Entonces, podríamos compartir espacio. Pero parece que no es tan simple. ¿Cómo visualizas tú o qué tan factor de solución sería tener una interconexión regional?
Mira, yo creo, mi querida Fernanda, que es una parte fundamental dentro de la solución de los problemas de suministro de energía en los diferentes países. El sistema de transmisión, primero, en un país de forma interna, si no está bien estructurada esa columna vertebral, como el sistema de transmisión de un sistema interno en el país, es difícil que por más generación que tengamos, podamos evacuar esa energía y llegar al usuario final. Y si lo vemos desde fuera, con los otros países también, el Ecuador hoy tiene una conexión en tiempo real con Colombia, ¿no es cierto? Y claro, tenemos una transacción spot, es decir, dependiendo en el mercado ocasional, cuando yo tengo excedentes horarios, te vendo a un valor y cuando tú tienes excedentes horarios, me vendes. Y claro, que sean más beneficiosos, es decir, que tu valor del kilovatio hora que generas en Colombia sea mucho más económico que el que estoy generando yo, porque a lo mejor genero con térmica y mi costo kilovatio hora es 20 centavos, pero tú me estás vendiendo hidro en 6 centavos. Entonces yo hago esas transacciones a conveniencia, que son un mercado spot. Pero ¿qué pasa cuando el Ecuador no tiene energía? Y yo tengo que comprar obligatoriamente, pero Colombia tampoco tiene, porque tenemos la misma estacionalidad hídrica. Entonces, Colombia se abastece muy bien en sus centrales de generación, tiene almacenamiento, embalses muy grandes, cosa que no tiene Ecuador, y claro, guarda todo el agua y luego dice, a ver, yo primero me preocupo por mí, que es correctísimo, obvio, porque tiene que ver su soberanía energética, y luego mis excedentes te los vendo. Pero como no voy a venderte mis excedentes hidro, porque esa es la energía más económica para mí, para mis costos de generación, yo te voy a vender energía que se produce con otro tipo de tecnologías, como las térmicas, como las de diésel, las de búnker, las de carbón, etcétera, que son las últimas que despacho porque son las más caras. Esas te vendo y Ecuador le toca comprar a 20, 30 y en ocasiones hasta 40 centavos del kilovatio hora. Pero ¿qué pasa si veo a Perú? Con Perú tengo una interconexión muy débil, una línea muy pequeñita a bajo nivel de tensión, pero en cambio con Perú tengo soy complementario. Exacto. A nivel hídrico. Es decir, cuando yo tengo sequía, él tiene lluvia. Y cuando él necesita, porque él tiene sequía, yo tengo lluvia. Me sobra agua. Me sobra agua, entonces claro, yo puedo manejar esa complementariedad con países, entre países, y cómo beneficiaría increíblemente el tener la interconexión Ecuador-Perú, porque hoy podemos podemos conectar 25 megavatios, nada, en el mejor de los escenarios. Pero si tuviera una línea potente, ¿no es cierto?, muy bien hecha, estructurada, una interconexión Ecuador-Perú real, yo podría tener un suministro entre países justamente aprovechando la estacionalidad del recurso hidro. Y a mí me pasa, perdón, termina la idea para hacer el contrapunto, que a mí me pasa que me encanta la idea, pero la veo tan difícil en Latinoamérica. Somos tan distintos, o sea, tan parecidos a veces, pero tan distintos en geopolítica. Yo veo que acá, por ejemplo, en Chile tenemos un nivel de retraso en transmisión tremendo. Pensar en construir una línea ya para otro país, digo, no sé cuánto tiempo va a tomar esa cosa. Si acá se han demorado dentro de casa una millonada de tiempo, entonces eso me pasa, como que a veces pierdo la fe en pensar en la interconexión. Mira que yo he visto ese afán de los países, se reúnen. Existe el MAERCP, que es el Mercado Andino Regional de Corto Plazo, en donde se hicieron ya equipos técnicos para establecer el tema de transacciones comerciales y las interconexiones técnicas. Entonces, a ver, ¿cómo me conecto? ¿A qué nivel de tensión? Los estudios eléctricos para la conexión física, que listo, todo bien hechito, estudios, ok. Pero el problema son las transacciones comerciales. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto te pago? ¿Qué mercado? Que si la plata tiene que estar en una bolsa en Estados Unidos que garantice la transacción previo la transición de un electrón. Entonces, todas esas condiciones, y que si son por contrato, si son por venta dado en medidor, si son... Esas transacciones ha sido lo más complejo, el poder llegar a un acuerdo comercial de la transacción económica entre países. Con Colombia nosotros transaccionamos por kilovatio vendido registrado con una garantía económica que tiene que estar puesta en Estados Unidos en una cuenta,
que está todo el tiempo ahí ese dinero guardado y que cuando se da la transacción, pues inmediatamente se netea con ese dinero de allá, por ambos lados. Con Perú es por contratos. Entonces ya Ecuador ya tiene dos formas diferentes de transaccionar. Pero Perú tiene que verlo con Chile y Perú también tiene que verlo con Bolivia y Bolivia a la vez con Argentina y Uruguay y Paraguay. Y si nos vamos al Cono Sur, entonces comienzan a ver los problemas. Yo creo que los técnicos son solucionables porque al final son estudios eléctricos que se hacen y toma el tiempo que tendrá que tomar, pero salen voltio con voltio, amperio con amperio, si es en alterna o si es en continua y se da la conexión. El problema es el ponernos de acuerdo en los términos de las transacciones comerciales. Entonces ha tomado muchísimo tiempo. Yo desde que me acuerdo he escuchado, creo que desde el año 2012 hubo un acuerdo binacional con el Perú para hacer la interconexión. Han pasado 13 años y aún no. Sacaron ya la licitación por parte del Perú, se concesionó el lado peruano, pero el lado ecuatoriano creo que esta es la segunda vez que se cae el proceso. Y el contrato peruano está anclado a que el contrato ecuatoriano vaya caminando. Se resuelva, claro. Y si no, se da de baja. Entonces también en el Perú es posible que si nosotros como Ecuador no solucionamos el tema de la contratación, de la construcción de la línea, pierdan este avance peruano. Pierdan el avance peruano que nos daría muchísima pena. Entonces, eso es un tema que a todos nos afecta y yo creo, como tú decías, el excedente de energía de Chile bien podría servirle a Bolivia. Bolivia también podría tener excedente que bien podría servirle a Brasil, que tiene una demanda en crecimiento muchísimo mayor que todos nosotros juntos, y podría servirle al Perú y el Perú a nosotros y nosotros a Colombia y así, ¿no? Entonces, la interconexión sería un gran alivio a nivel de poder tener una optimización del uso del recurso natural durante todo el año, abaratar costos, dar seguridad energética a todos los países y también, si hablamos en sistemas eléctricos, tener un sistema tan estable, porque mientras más interconectados estemos, podemos tener mayor adhesión de renovables de origen intermitente y cualquier salida forzada, el sistema va a ser tan grande, tan robusto que no lo va a sentir. Entonces, al final nos beneficia a todos. Pero como digo, lastimosamente en ese ponernos de acuerdo de cómo transaccionar, han venido los años y no logramos tener un acuerdo entre países. Yo espero sinceramente que esto se solucione lo más pronto posible y que ya podamos ir avanzando, si sea de país en país en país. Como sí, es que tenemos tantos dolores propios también, cada uno que en el fondo deja de quizás tener la prioridad. Nos quedan muy poquitos minutos, pero yo no quiero dejar de hablar de tu investigación. Comentábamos que has participado en el sector público, privado, muy vinculada también a la academia y que parte de tu trayectoria también está relacionada a la industria petrolera. Y ahí justamente apunta también tu tesis de doctorado, buscando cómo darle una segunda vida o reutilizar estas. Ahí corrígeme si me equivoco en la parte técnica, pero reutilizar el agua de las fosas petroleras para hidrógeno, porque ahí tú me comentabas que se pierde alrededor del 40% actualmente de esa agua, que no es agua limpia, por decirlo de alguna forma, porque viene cargada de sales, de minerales, que no es llegar y devolver a la tierra. Y finalmente, para el proceso de hidrógeno necesitamos principalmente agua. Entonces, ¿cómo buscamos agua? Reutilizar un agua que se está perdiendo para entregarle a un proceso que requiere esta agua sin utilizar agua potable o agua para el fondo, con la escasez también que tenemos del recurso hídrico a nivel global, que es lo que hablábamos antes. Quiero que me cuentes un poquito a qué apunta esta investigación y quizás cuáles son algunos de los avances, resultados, pilotos que han desarrollado, porque ahí voy a hacer voy a adelantarme también que has tenido pilotaje y parte de tu investigación se ha desarrollado acá también en Chile con una doctora chilena. Entonces me encantaría poder conocer un poquito más y que quienes nos acompañan hoy también tengan este antecedente que yo por lo menos no había escuchado de aguas petroleras para hidrógeno. Claro que sí, mi querida Fernanda. Mira,
el sector petrolero cuando realiza un pozo de perforación, ¿no es cierto? Perfora y comienza a encontrarse una capa de gas, luego viene una capa de petróleo y una de agua. Entonces, en el momento en que perfora, sale agua, petróleo y gas, que luego ya en el pozo, en la acomodación petrolera, se van a diferentes lugares, el gas se queman en las chimeneas, ¿no es cierto? El petróleo va a un lugar de reserva para tratamiento y el agua. Esta agua en los pozos nuevos es 1 a 1, es decir, yo extraigo un barril de petróleo y sale un barril de agua. Pero en los pozos antiguos ya comienza a salir un barril de petróleo y 100 de agua. Wow. Entonces comienzo a tener un agua que viene desde el fondo del mar, de la corteza, ¿no es cierto?, que está a 2.000, 3.000 metros de profundidad. Y esta agua viene cargada de sales, es altamente salobre, es como 3 veces más salada que el agua del mar. Tiene mucha turbidez, tiene mucha materia orgánica, también tiene litio, está cargada de otros componentes BETEX, como el tolueno, el benceno, el sileno, que son compuestos cancerígenos, que la convierten al final en un agua que no puedo disponerla directamente ni en el lecho del río ni sobre la naturaleza. No puedo utilizarla para riego, no puedo ubicarla en un río cercano, porque mataría todo aquello que esté a su alrededor. O sea, entonces, para un poco entenderlo bien también, más allá de que solo se está perdiendo, debe ser una problemática medioambiental para las empresas petroleras también, porque ¿dónde dejamos esa agua? Si hay que dejarla en alguna parte. Así mismo es, mira, es un problema o es un desafío ambiental para la industria petrolera, porque tiene que, o la vuelve a reinyectar, pero ya no la puede reinyectar en la misma cantidad. Entonces, va a haber siempre un sobrante y ese sobrante tiene que utilizar unas plantas de tratamiento de agua para poderla desechar. Okay. O lo que hacen en ciertos países es volver a hacer otros pozos de perforación para reinyectar el agua. Pero claro, son tan profundos, son tan grandes que causan sismos. Realizan como una especie de sismos porque estoy quitándole la capacidad que tenía en su momento esa superficie. Entonces es un desafío para la industria petrolera. Pero también recordemos que la industria petrolera es una industria que se encuentra alejada, que en muy pocas ocasiones tiene un suministro de energía eléctrica continuo desde la red. Pero lo que por lo general sucede es que como está en zonas tan alejadas, tiene que tener generadores diésel, generadores que funcionen con diésel, con combustibles fósiles para producir energía dentro de la plataforma petrolera. Entonces, si ya tengo un agua que para mí es un problema ambiental, analicemos esa agua, cómo la podemos utilizar. Y ese es el fundamento de estudiarla, ¿no? ¿Cómo está compuesta electroquímicamente esta agua de formación? Su pH, salinidad, turbidez, cantidad de sólidos disueltos, si tiene nitritos, si tiene nitratos, qué tipo de componentes orgánicos, tiene o no una demanda biológica de oxígeno, una demanda química de oxígeno, qué tiene esta agua. Y esa caracterización electroquímica la realizamos en Chile. Llevamos el agua de formación de un pozo petrolero que se llama Xochufini 78. Ahí justamente la empresa Certecpet, que es la empresa en la que yo trabajé un tiempo mayor a 1 año y medio, la empresa me facilitó esa agua porque la empresa también está interesada en saber qué pasa con el agua de formación. Entonces, logramos tener estas muestras del agua de formación del pozo Xochufini 78 mediante una cadena de frío y conservación se llevó de forma aérea a Chile. Y en Chile, ya haciendo un manejo adecuado del agua, se logró caracterizar. Y luego de la caracterización, utilizando unas celdas de 3 compartimentos, comenzamos a hacer el proceso de electrólisis, la reacción de evolución de hidrógeno. Y vemos que se produce hidrógeno. Es más, es un agua que como tiene muchas sales, mejora la conductividad del electrón para el proceso de disociación y que tiene unos elementos, unos valores bastante bien, o sea, nos motivan a seguir investigando porque se produce hidrógeno y en una buena cantidad, con una buena eficiencia farádica.
Entonces, estamos viendo que existe una forma de utilizar esta agua, que por supuesto habrá que depurarla, que habrá que quitarle tal vez la sal, que me produce corrosión, incrustación. Por supuesto que sí, habrá que tratarla. Pero si ya la trato para desecharla, la trato para producir hidrógeno. Claro, porque al final ahí hacemos un doble match, apoyamos la transición energética, mitigamos nuestro problema ambiental y hay negocio también. Se abre una nueva unidad de negocio probablemente. Claro que sí, y con eso le quitamos un factor muy fuerte al hidrógeno, que es la huella hídrica. Hoy existen países en el mundo que tienen un estrés hídrico, es decir, no tienen agua potable para tomarla, para consumirla, para su uso humano, pero también, así tuvieran disponibilidad, no tienen agua de calidad. Entonces, hoy existen países que no solamente no tienen disponibilidad de agua, sino que no tienen disponibilidad de agua de calidad. Y todo esto, sumemos los efectos del cambio climático. Entonces, si yo ya hago un tratamiento de agua para el consumo humano o hago un tratamiento de agua para producir hidrógeno, yo creo que siempre va a tener mayor peso el consumo humano, su alimentación, el uso de las comunidades. Entonces, en esa dicotomía, ¿qué hago entre limpiar el agua, purificar el agua para darle al ser humano o lo hago para producir hidrógeno? Pues el peso siempre va hacia el ser humano y sus necesidades, y por lo tanto no puedo poner a competirla con la producción de hidrógeno. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar agua de desecho industrial, como la industria del petróleo. Eso te iba a decir, esta agua tendría que pasar por 25.000 procesos para que pueda ser agua potable, porque es solo para uso industrial. Así es, entonces yo puedo utilizar esta agua que primero la tengo como un residuo de un proceso industrial, de la industria petrolera en este caso, que no va a parar mañana. Es más, nosotros tenemos la petroquímica, los plásticos, la pintura, las telas, todo esto proviene del sector petrolero y por lo tanto no es una industria que mañana va a hacer el switch off, o sea, mañana no se va a pagar. Y por lo tanto, si yo tengo por cada barril de petróleo, tengo agua de formación, que ya es un componente ambiental complicado, pues busco tratar de solucionar este problema de un residuo, de un proceso industrial, dándole una aplicación que me sirva para tener un hidrógeno en bajas emisiones. Enid, me encantaría saber más. Nos quedamos cortas de tiempo, de hecho estamos muy pasadas. Pero no podía dejar de terminar de escucharte porque pucha que es interesante y bueno, conversaremos después para conocer un poquito más del proceso y para quienes quieran saber también un poco más de esta interesante investigación pueden seguirla ahí a Enid, E-N-I-T-H, Carrión, ex viceministra de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador actualmente, haciendo ahí su tesis de doctorado, académica, consultora, lo que busquen. Muchas gracias, Enid, por habernos acompañado. Tengo que cortar, sí, porque nos van a matar. Y muchas gracias, por supuesto, a todas y todos quienes nos acompañaron en este nuevo capítulo de Girl Power. Somos Girl Power, somos Pollux. Que estén muy bien. ¡Mua! Besos, Enid.